Mario Gutiérrez, un consultor importante de una firma de primer orden en la parte de manejo de impuestos en este país. Hablemos un poco de lo que está sucediendo en el campo de los impuestos, valga la redundancia. Claro, Eh, ahora están recientemente hay un fallo de la Sala Cuarta en que prácticamente convierte el impuesto global, digamos, que es básicamente la renta de todo lo que sucede en el territorio nacional, que siempre se ha pensado así, y invita no invita, sino que obliga también a que se establezcan todos los ingresos de las inversiones que has hecho en el exterior. Eh, pero vos sos el experto. Y eso significa más impuestos en un país donde los impuestos son muy altos. El sector aquí se pagan el 30 más el 15 más otros impuestos indirectos vía cargas a la planillas. En fin, es importante que vos expliques la importancia de este fallo de la Sala Cuarta. claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme por acá y la idea es conversar un poquito al respecto, ¿verdad? Tal vez sin entrar como en mucho detalle técnico, ya el fallo en sí, pero indudablemente este fallo viene de generar incertidumbre adicional en la aplicación de los impuestos en Costa Rica. Básicamente, Costa Rica se rige por el principio de territorialidad para determinar la renta gravable. A partir de este fallo, donde se establece, salvo el voto que salva el magistrado Garita, que las rentas generadas por inversiones en valores, llamadas rentas pasivas, enfocado ahí porque se refiere a un caso de una entidad que hizo esa inversión y obtuvo rentas pasivas, resulta que la sala rechazó el recurso de amparo contra la aplicación incorrecta del principio de territorialidad y determina que sí son gravables esas rentas que se obtengan en el exterior. A pesar de que en Costa Rica rige el principio de territorialidad, que básicamente lo que dice es que es gravado lo que se genere en el territorio costarricense. Ahora me preguntabas que entonces que por qué, o qué bases hay para que fuera gravado. Bueno, es por la aplicación de un concepto de vinculación económica, de que pues, si fueron recursos que se generaron en Costa Rica, pero entonces se invierten en el exterior, básicamente que por esa razón es que están concluyendo de que sí son gravables. Pero esto definitivamente, como te decía al principio, viene a generar más incertidumbre. Ya tenemos incertidumbres, por ejemplo, por cómo es que se aplica el diferencial cambiario, ¿verdad? Todo eso es todo un tema donde la administración tributaria hace su análisis y lo interpreta distinto a lo que establece la ley. La ley establece que vos cuantificás tus cuentas en dólares o en moneda extranjera al tipo de cambio de fin de mes y ahí determinás un ingreso o un gasto. No, la administración tributaria confunde eso con lo que establece el capítulo de rentas de capital, que es otro capítulo, cédula aparte de impuestos, que ahí sí dice que vos pagás ese impuesto a las ganancias de capital con base en el percibido o el cobrado, ¿verdad?, de tu venta o de tu renta. Entonces, ellos toman ese concepto y se lo aplican a la renta sobre las utilidades ordinarias de las empresas. Entonces viene y tenemos ahora esta otra incertidumbre. Entonces, ¿qué efectos tiene?
bueno, número uno, existe ya en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para dar una interpretación auténtica al principio de territorialidad. Entonces, los diputados que van a pensar, si la sala cuarta ya rechazó un recurso, probablemente va a decir, no, tiene razón. Claramente ya hay manifestaciones de algunos diputados de que la sala cuarta se ha apartado, digamos, de su quehacer al haber dado esa interpretación, por cuanto la interpretación para crear impuestos, que es lo que se está diciendo acá, es el Congreso. Es el Congreso. Entonces ahí nos van a meter una incertidumbre, ¿verdad?, ante otros diputados que tal vez no están muy de acuerdo y lo que están buscando es cómo gravar más las rentas. En segundo término, la pregunta sería entonces, ¿estamos ya ante una renta mundial? ¿Verdad? Porque sí, ya no es global, sería mundial. Ya no sería, exacto, estamos en el proceso de querer ser global, ¿verdad?, de sumar las rentas generadas en el país. Rentas generadas en el territorio. Claro, ahora bien. Y eso es parte, yo no sé si es de la agenda con el Fondo Monetario. Sí, eso viene ahí y es una medida que tal vez en Costa Rica, a contrario de otros países, se ha manejado eso separadamente, ¿verdad? Entonces genera muchas distorsiones. Efectivamente puede ser que los que más ganen no están tributando, digamos, proporcionalmente más, ¿verdad?, a la hora de tener estas tasaciones, digamos, en forma independiente. Ahí lo que hacen es aumentar los impuestos, porque los ingresos. Sí, claramente. Porque suban y entonces las tasas van aumentando. Cae todo el mundo en el 30%. Sí, el reclamo ahí es que también debería haber la posibilidad de tomar como deducible otros gastos, ¿verdad?, que no necesariamente estén estrictamente relacionados con la generación de esa renta, pero sí con el quehacer normal de una persona, ¿verdad?, en sus necesidades básicas, como lo hacen, digamos, en los Estados Unidos, que se permiten ciertos gastos, ¿verdad? Entonces, ese es todo un tema, porque ese igualmente se retiró el proyecto, porque el proyecto tenía deficiencias. Entonces, al final, los costarricenses, lo que hemos observado es que siempre estamos ante una incertidumbre, ¿verdad? Ya con el problema del déficit fiscal, la administración tributaria, su enfoque es de generar, y nos vemos limitados con instrumentos que existían antes. Por ejemplo, si queremos tener claridad los contribuyentes sobre una situación en particular, existe un mecanismo que es una consulta formal a la administración tributaria sobre cómo aplicarlo bajo el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero resulta que a lo que diga la tributación ya vos no puedes decir nada más. O sea, es vinculante, punto. Sí, digamos que podrías decir que no lo aceptás, ¿verdad?, a lo interno, pero antes existía una posibilidad de recurrir a ello, y ahora no. Entonces, tenés que esperar a que venga la fiscalización y ahí las multas. Defenderte. Que ahí es otro tema importantísimo que hemos estado viendo. Por ejemplo, se cambió, creo que como en el año 2018, se cambió un poco el mecanismo de la audiencia que la tributación realiza cuando te hace una fiscalización, porque antes había una audiencia preliminar y una final. Entonces quitaron la preliminar y quedaron solo con la final. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegas ahí, te dicen, los ajustes son estos. Punto. Firme el acta, ¿verdad?, me dice si está de acuerdo o no, y si está de acuerdo le voy a hacer un descuento de la multa, ¿verdad?, que es de un 55%. Entonces, claro, y principalmente inversionistas extranjeros van a preferir tal vez no entrar en esos problemas, ¿verdad?, de un caso, y aceptan, porque dirán, bueno, no es mucho, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer? Y vemos que esa audiencia, ese tipo, como se estructuró la audiencia, y genera una indefensión, porque no están ni siquiera viendo cuáles son los razonamientos que se están dando y te tiran de una vez, ¿verdad?
Eh, de ahí que consideramos que los contribuyentes deben tener mucho cuidado, ¿verdad? Revisar con cuidado la aplicación de estas normativas, ¿verdad? Tener muy presente este tema de la. Y que las multas son muy fuertes aquí, ¿verdad? Claro, imagínate que si te califican como leve, ¿verdad? Tu actuar es un 50% de multa. Si te lo califican como que manipulaste, 100%. Y si ya te califican que hiciste maniobras, 150% de multa, ¿verdad? Más los intereses. Entonces, es fuertísimo, ¿verdad? Que te califiquen como leve es hasta difícil, porque si vos lees, ya casi que es como que si trataste bien a los funcionarios de la tributación cuando hicieron la auditoría, si te portaste bien, aportaste todo, te dan un 50. Pues, ¿cómo es posible? Además, eh, la determinación de la renta gravable en Costa Rica es mediante una autoliquidación, es mediante yo interpretando, ¿verdad? La jurisdicción. La ley, el reglamento, ¿verdad? La jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, si yo interpreto que puedo aplicarme una depreciación acelerada porque hay una. Obsolescencia, digamos, tecnológica. Sí, Que eso es muy normal ahora. normal, exacto. Hay unos cambios tecnológicos muy fuertes. Entonces no son 5 años, sino que puede ser que en 2 años ya no valga lo que claro. tenés. Entonces, bueno, digamos que hay que seguir un procedimiento, ¿verdad? Tal vez la empresa va a hacer la solicitud y le dan el permiso, pero por otro lado existe un criterio de la administración tributaria que está vigente, que dice que el contribuyente puede aplicarse, puede proceder de hecho a hacer esa aplicación de esa depreciación acelerada, ¿verdad? Entonces, digamos que yo me baso en ese criterio, con ese criterio de la administración tributaria para hacerlo. Entonces, yo lo hice con base en un criterio que la administración tributaria interpreta que no, que es que el procedimiento es solicitar permiso. Y es que no deberían de penalizarme, ¿verdad? No me deberían penalizar si yo lo hice con base en ese criterio, ¿verdad? Porque estoy interpretándolo. Pero vamos a ver, se habla de llegar a la tributación totalmente digital, o sea que todas las declaraciones, todos los ingresos, todos los gastos, todas las contabilidades, todo va a un centro, digamos, de cómputo importante, y ahí se auto liquida. Claro. Eso existe en todas partes del mundo. Bueno, digamos en el mundo ideal. Pero también en ese mundo hay un montón de cosas que no es tan ilógico como aquí. Pues aquí, por ejemplo, un carro le dicen, bueno, son tantos años para depreciarlo. Posiblemente los carros ya no deben de ser ese número de años, o una máquina, o una computadora, o sí, como digo yo, hay miles de interpretaciones que debieran ser igual en una persona física o en un emprendedor, y hay gasolina, en fin, todo un montón de gastos que tiene, pero que no son deducibles, ¿verdad? No es deducible ni siquiera la educación o la capacitación, en fin, hay cosas que... Sí, yo creo que ahí hace falta una reestructuración general de nuestro sistema tributario, ¿verdad? Una adecuación a los tiempos modernos. A los tiempos modernos. Vos mencionabas algo muy importante que es la parte de digitalización. O sea, ya ahora las personas, las empresas hacen negocios ya tienen todo a distancia, de forma digitalizado. ¿Cómo es que vas a cobrarle a una empresa un 25 o un 30% de impuestos a remesas al exterior porque te den un servicio
de almacenarte tus datos en Estados Unidos o en otro país, O en la nube. ¿verdad? En la nube, digamos, la nube al final es un servidor ahí ubicado en algún lado, por ejemplo, que esté en Estados Unidos. Ah, no, ese servicio lo brindan desde allá. Ah, no, entonces le aplican el principio de territorialidad que te decía, ¿verdad? O esa interpretación y le retienen un 25%. Entonces, ¿qué hace la empresa de Estados Unidos? No, te aumenta tu precio en un 25%, aunque ellos tienen la oportunidad y algunos países de acreditarse ese impuesto, pero no siempre es así, porque puede ser que ellos allá no estén pagando impuestos por alguna razón, ¿verdad? Porque estén empezando el negocio, tengan pérdida, entonces no les sirve pagar el impuesto en Costa Rica. Entonces, muchas veces dicen, no, es 100, pero va a cobrar 125 por el impuesto. Entonces, ¿qué hace eso? Incrementar mis costos de operación, ¿verdad? Entonces, nos hace más ineficientes, porque entonces yo digo, no, mejor le contrato un servicio aquí localmente a alguien que también no tenga las mismas características de seguridad, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente, estas decisiones lo que hacen es acarrear más incertidumbre, ¿verdad? Pero sí tenemos que cambiar la legislación. Sí, definitivamente hay que modernizarla. Y tributación tiene que modernizarse, y tiene que tener las herramientas, y que no lo invadan. No, yo creo que en unas charlas que hemos estado, el director de la tributación directa, el nuevo director, él ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el uso de los datos, ¿verdad? De sacar provecho, ¿verdad? De toda esa base de información que se tiene, porque sí es cierto que realmente hay que mejorar la recaudación. O sea, no estamos diciendo que es que no haya que hacerlo, ¿verdad? Sino que más bien es mediante reglas claras, sistemas eficientes, mejoremos la recaudación, porque es conocido que hay mucho que está por debajo, que se maneja de otras formas, muy informalmente. Y quitar ese montón de regímenes que existen también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el régimen de simplificado, ya el nuevo director indicó y por cierto, que está en circulación el nuevo reglamento para el régimen simplificado, que los que estén en EAI o que tengan alguna relación con el mismo, es bueno que lo revisen, ¿verdad? No, y yo creo que los ingresos también en gran parte se debe a la factura electrónica. O sea, sí, eso lo ha mejorado muchísimo. Eso lo mejoró muchísimo. Lamentablemente, por lo menos los ingresos, ahora los egresos. Sí, lamentablemente, por un lado, no se usa adecuadamente estas herramientas de datos, ¿verdad? Para mejorar la recaudación, sino que se usan otros mecanismos que son como estos que te contaba, ¿verdad? Como decir, tasémoslo por aquí, apretémoslo con una multa, interpretemos. Es que hay que ver las interpretaciones que hace la administración tributaria, ¿verdad? Al hacer las auditorías, ¿verdad? Por eso es que también una de las recomendaciones que quisiera dar es que los contribuyentes tienen que invertir en su contabilidad, o sea, tienen que revisarla, evaluarla, y máxime si se trata de actividades que tienen ciertas complejidades, ¿verdad? Complejidades contables. Y también están todas las empresas, el manejo, muchas empresas que al final es un consorcio de empresas, ¿verdad? Bueno, ese es el tema de y los precios de transferencia, ¿sí? Que también es similar a lo que te decía. ¿Cuánto tiempo se tiene ya sin el formulario de declaración electrónica de precios de transferencia? O sea, ya, no sé, son 3, 4 años. Entonces, eso hace igualmente desmejorar la facilidad de recaudación de la administración y continuar como en una incertidumbre para el mismo contribuyente. Los contribuyentes no saben que ellos realmente deben tener un respaldo técnico de sus precios de transferencia, porque están pensando que sí, todos tienen que tener un respaldo técnico. No es que obligadamente tengas que tener un estudio de precios, ¿verdad?
por ejemplo, si vos tenés un alquiler con alguien, vos puedes demostrar que en el mercado los alquileres... Ese es el ese costo. es el precio. Cuando hay cosas más complejas, pues de repente, y hay métodos también para hacer las comparaciones, Hay entonces servicios que le da una empresa una a empresa a otra. la otra. Entonces ahí sí, sí lo recomendable es que el contribuyente pues tenga un respaldo con una firma que le haga el estudio de precios de transferencia, pero hay que acordarse también que el estudio de precios de transferencia tiene que hacerse antes, no después, porque ya pasó. O sea, cuando normalmente los llaman y que nos hagamos el estudio de precios de transferencia en los últimos 3 años para cumplir con si se lo piden. Pues ya lo que definieron ya no se puede cambiar, ¿verdad? Máxime con la facturación electrónica, que antes sí se había. Entonces, estos temas, ¿verdad? Estas indecisiones, incertidumbres, hacen que estemos muchas veces en indefensión, ¿verdad? Ante la administración tributaria. Bueno, Marito, encantado No, con mucho de gusto. tenerte de nuevo. Vos estuviste también invitado el año Sí, pasado. sí, claro. Y creo que es importante que los empresarios, que somos todos, pequeños, Sí. medianos y grandes, analicemos bien todo lo que es la legislación nueva Sí. y este fallo de la Sala Cuarta Así es. y busquemos soluciones. Claro. Muchas No, gracias. con mucho gusto, a la orden.